Amados, Dios los bendiga, muy buen día. Reciban un cordial saludo en el amor de Cristo, deseándoles que siempre la bendición del Todopoderoso esté con cada uno. Vamos a orar en esta hora. Señor y Dios, te damos muchas gracias, Padre bendito, porque tú eres grande, eres maravilloso, eres precioso. Gracias, Señor, por la provisión que nos das cada día, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres propicio para con nosotros. Siempre estás ahí para ayudarnos, para bendecirnos. Señor, tú traes la provisión diaria. Señor, en medio de las dificultades, tú nos traes paz. En medio de tanta violencia, tú nos traes paz a nuestro corazón. En medio de tanto dolor, tú traes consuelo a muchas vidas, Señor. En medio de la enfermedad, tú traes sanidad y hasta hoy hemos podido sentir tu mano poderosa, tu mano gloriosa, tu mano bendita y poderosa, Señor. Muchas gracias, Dios. Amados, quiero que reflexionemos en la palabra del Señor en esta mañana en el Salmo 73, verso 17. Y vamos a mirar, vamos a leer el 17, luego vamos al verso 1 y miramos cómo a veces nosotros debemos de ir a lo secreto de Dios para entender muchas cosas. Y yendo al secreto de Dios, comprendemos muchas cosas que a veces no alcanzamos a entender eh, humanamente. Debe de haber algo, debe de haber un toque espiritual, debe de haber una guianza de parte de Dios para nosotros entenderlo. Y dice la palabra del Señor, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Y entonces vamos a empezar a mirar por qué Asaf, el salmista, estaba diciendo esto. Y dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel. El título que tiene este capítulo es El destino de los malvados. Y dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los de limpio corazón. O sea, podemos decir, bueno es Dios para con su pueblo, bueno es Dios para con sus hijos, bueno es Dios para con la iglesia del Señor. Y dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalan mis pasos. Porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. El salmista estaba diciendo o está reconociendo de cómo en un momento él había visto y dice, mis pies casi resbalan. Dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Porque tuve envidia de los arrogantes viendo cómo prosperaban, porque no tienen congojas por sus muertes, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Él estaba diciendo, pero ¿cómo es posible? Era lo que él miraba, ¿cómo es posible que yo siendo hijo de Dios, que yo siendo alguien que temo a Dios, alguien que procuro caminar conforme a Dios y paso trabajos y estos malvados, estos impíos tienen las cosas y no tienen congojas? Es como si no les pasara nada, no viven el sufrimiento que yo estoy viviendo.
Dice, por tanto la soberbia los corona, se cubren de vestidos de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Él estaba mirando cómo a costa de lo que fuera y no importando cómo obtenían las cosas. Y es como si él dijera, y no tienen castigo, no tienen nada, no se ven afectados por todo su proceder. Dice, se mofan, hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería. Él estaba irritado, estaba molesto por esto, decía, pero ¿cómo es posible que esto pase? Dice, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Pero eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Dice, por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Estaba diciendo, ¿cómo es posible que estos hombres hacen toda la maldad, hacen todas estas cosas y obtienen las cosas, viven de una manera muy buena, podría decir él? Amados, y a veces a nosotros nos pasa. Esto le estaba pasando a Axad, y quizás usted ha mirado y ha dicho, pero ¿por qué si yo amo a Dios, si yo camino con Dios, si yo le temo a Dios, ¿por qué me pasa esto? Dice aquí, estos impíos sin ser turbados del mundo alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia. Él estaba diciendo, ¿cómo es posible? Estaba sintiendo esa envidia por lo que ellos tenían y él lo reconoce. Amados, hay muchas veces que nosotros miramos, decimos, pero ¿cómo es posible? A este no le pasa nada, a este, ¿y por qué a mí? ¿Sabe por qué? Por el amor que Dios nos tiene a nosotros. Dice, pues he sido azotado, y él está diciendo, pero es que en vano yo he limpiado mi corazón, en vano he lavado mis manos, eh, en vano he lavado mis manos en inocencia, en vano he sido yo inocente, en vano me he apartado de todo el mal, si no consigo nada, si vivo con apuros, si vivo con aprietos. Dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. ¿Sabe qué dice la palabra del Señor? Que Dios al que toma por hijo lo corrige, lo disciplina. Y quizás a veces nosotros sentimos que nos hemos apartado de todo el mal, pero lo que Dios está haciendo es pulirnos, corregirnos, porque realmente no ha sido tan cierto que nos hemos alejado de todo. Dice, si dijera yo, hablaré con ellos, la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. O sea, él está diciendo, cuando yo miré todas estas cosas que esta gente vivía, que esta gente no vivía dificultades como las que vivimos los que servimos a Dios, era lo que le estaba diciendo.
fue muy duro para mí entenderlo. ¿Sabe por qué? Porque a veces nosotros queremos entender las cosas en nuestra humanidad, a nuestro amaño. Y dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Hasta que entrando en el santuario, o sea, hasta que fue y tuvo intimidad con Él, hasta que fue y entró a la presencia de Dios, y Dios allí le mostró, le dejó ver cómo terminaban ellos. Dice, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los hará caer. Mire lo diferente que hay en el fin de ellos y en lo que Dios procura para nosotros. Cómo Dios nos guarda y cómo Dios nos sostiene. Porque Él empieza diciendo, en el verso 2 está diciendo, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco se resbalan mis pasos. Pero Dios no lo dejó resbalar, sino que lo sostuvo. Y al contrario de los que se vienen en contra de Dios y no reconocen la soberanía de Él y no le obedecen, no lavan su vida, sus manos en inocencia, como lo está diciendo el salmista, no apartan su vida para Él. Dice, ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento, y los hará caer. Mire que allí a Él no lo dejó caer. A nosotros el Señor no nos deja caer, pero el que aparta su corazón, hay un momento donde Dios mismo permitirá que Él caiga. Dice, como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertaré, menospreciaré su propia apariencia. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentí punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Amados, cuando Asaf entra a la presencia de Dios, entiende todo esto. Entiende que estaba mirando algo perecedero, que estaba anhelando algo que ellos tenían, pero que lo habían conseguido no de la mejor manera y que esto los llevaría a su propio deslizadero, a su propio fracaso. Y dice que cuando él cae en cuenta, sintió punzadas en su corazón, o sea, sintió dolor de haber pensado que Dios lo tenía pasando trabajo, que Dios no lo iba a recompensar por servirle a Él. Allí es donde Él entiende cómo es la recompensa de Dios para los que le servimos. La recompensa de Dios para los que apartamos nuestro corazón para servirle a Él, para vivir para Él, para limpiar nuestra vida en su sangre bendita y preciosa. Amados, esto no tiene precio. Esto es una dicha maravillosa. Y él entiende y dice, yo era muy torpe, era como una bestia, porque yo no podía mirar más allá de lo que, de lo que tenía enfrente. Dice, con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha. Amados, algo que él está diciendo, aunque miré todas estas cosas, siempre me mantuve ahí. Amados, hay momentos
donde nosotros sentimos muchas cosas, sentimos desánimo, sentimos algo que quisiéramos dejar, dejar de vivir para Dios. Muchos momentos llegaron a sus vidas o llegaron a mi vida, pero si tú te mantuviste y estás, qué bendición por esto. Él reconoce todo esto y dice, con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha. Si estuvimos ahí y permanecimos, no fue porque nosotros simplemente lo hubiéramos decidido así. ¿Sabe por qué fue? Porque Dios se complació de tomarnos con su mano bendita, sostenernos y no dejarnos volver o no dejarnos ir a buscar esas cosas que aquellos tenían. Amados, muchas veces miramos cómo personas supuestamente prosperan, una prosperidad ilusoria de un momento, pero obtienen todo esto fraudulentamente. Amados, qué bueno nosotros alcanzar las cosas por el camino correcto. Y cuando nosotros apartamos nuestro corazón para Dios, amados, lo que ganamos, eso no tiene precio. Porque ganamos la llegada un día triunfales ante la presencia de Dios. Dice con todo, dice, mas has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Qué bueno dejarnos sostener, dejarnos guiar para que Él nos reciba en su gloria bendita y santa. Dice, ¿a quién tengo yo? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Amados, que esto de el desear la presencia de Dios en nuestra vida sea lo primordial. Dice, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán, o sea, morirán, terminarán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Amados, que la esperanza de nosotros sea esperar, que la esperanza de nosotros sea ese sentir que un día vendrá el Señor en gloria, nos recibirá y que no nos afanemos tanto por lo que podamos tener aquí en la tierra. Todo eso es pasajero. Y no estoy con esto diciendo que sea malo. Es bueno anhelar tener que disfrutar lo que Dios nos da y tener la bendición de Dios. Pero lo más importante es lo que podamos obtener para la vida eterna. Eso es algo incomparable. Y así lo entendió el salmista. Todo lo de aquí es pasajero, pero lo que yo pueda conseguir contigo, lo que yo pueda conseguir de tu mano, eso no tiene precio. Eso es algo, amado, lo espiritual es mucho más que lo material. Lo espiritual, amados, es mucho más que lo material, porque será lo que determina nuestra eternidad. Amados, y siempre he dicho,
La eternidad del hombre no se define cuando pasemos a ella. El futuro eterno debemos de construirlo aquí, mientras estemos aquí, mientras tengamos vida. Aquí se define el futuro. Si nos vamos al lugar de sufrimiento o nos vamos a ese lugar de gozo eterno. Mis amados, reflexionemos en esto. No nos dejemos llenar por lo que otros consiguen, por lo que otros tienen. Llenémonos de la presencia bendita del Señor cada día. Amado Dios y Padre, te bendecimos y te adoramos. En Cristo nuestro Señor, hoy te damos gracias. Señor, ayúdanos a caminar siempre contigo. Señor, y no nos dejes colocar la mirada en lo que otros tienen, sino que ayúdanos a caminar determinadamente, Señor, siempre dejándonos guiar por tu mano poderosa y bendita, dejándonos sostener de ella. Señor, que nunca nos soltemos de tu mano bendita. Señor, no permitas, Señor, si un día queremos nosotros soltarnos de ti, Señor, sé tu propicio para agarrarnos de tu mano, con tu mano agarrar nuestra mano y no soltarnos, sino que podamos caminar en la dirección que tú quieres mostrarnos, Señor. Padre, muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor.